Génesis capítulo 44, en esta mañana vamos a estar leyendo del versículo 1 al 17. Del versículo 1 al versículo 17. Dice el capítulo 44, versículos del 1 al 17, de la siguiente manera. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. Y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí, el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallado la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Y José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro Padre. Amén. Esta es la palabra del Señor, lumbrera a nuestro camino, lámpara a nuestros pies, a la cual hacemos bien en acercarnos a ella con reverencia. Oremos. Bendito Señor y Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, de la tierra y todo cuanto en ella hay. Te damos gracias en esta preciosa mañana, en la cual nos podemos dirigir, acercarnos a ti, precioso Padre, para darte las gracias porque nos permites despertar con el temor tuyo, bajo el temor de adorarte, bajo el temor de desear estar ante tu presencia, oh Dios, como estamos reunidos en esta mañana, y escuchar de ti tu consejo, tu palabra, y darte las gracias por todo lo bueno que tú has sido para con nosotros en aquella semana que ya ha culminado, Señor. Gracias ahora porque a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu hablarás a nuestra alma y harás
que vayamos nosotros rigurosamente a hacernos un examen de corazón y a hacernos un examen de conciencia, donde tú nos estarás guiando e instruyendo para que delante de ti sean agradables nuestros corazones y nuestras conciencias. Padre, ayúdanos, porque te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey, soberano y Señor Jesucristo. Amén. Bien, he titulado esta enseñanza Un examen al corazón y a la conciencia. Un examen al corazón y a la conciencia, basados desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Y es entonces como dice la palabra, y comienza en su primer versículo de este capítulo 44. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. La primera parte de este sermón tenemos como título el plan. La primera parte es el plan. Hay un plan desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Pero antes y rápidamente quiero hacer una pequeña introducción. ¿Cuántas veces tenemos que ser probados para que verdaderamente pongamos la atención debida en lo que hay en nuestra conciencia y cómo está nuestra conciencia, en lo que hay en nuestro corazón y cómo está nuestro corazón? Dios muchas veces debe usar de algunas cosas para podernos probar en estas áreas, para poder saber qué hay en cada uno de nosotros. Y es por eso que parte de lo que Dios hace lo podemos ver aquí a través de este pasaje y a través de los personajes que se están nombrando constantemente en este texto que hemos tenido para esta mañana. Así que después de leer el primer versículo, vamos a ver que José manda a su mayordomo a tomar el dinero, llenar los costales de comida, de alimento, ¿sí? ¿De cuáles varones? Los hermanos de José, para retomar un poco. Y les dice: colócales alimento en los costales cuanto puedan llevar dentro de esos costales. Y no solamente colócales dinero, alimento, grano, sino que también dice que con esto coloquen en las bocas de estos costales el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y esto ya no suena familiar porque ya había acontecido antes. Pero ¿qué está pasando aquí? Este es el plan de José. Un plan que él va a llevar a cabo, que es especial porque viene del gobernador de Egipto, que es José, que aún está encubierto entre sus hermanos. Y esto que está sucediendo aquí ya viene después de una gran cena, una gran comida que han tenido con este gobernador, con José. Han tenido un banquete, han comido, han agradecido, y de esta manera ya los hermanos de José han logrado algunas cosas. Primero lograron el alimento, por lo cual su padre Jacob los mandó una vez más a Egipto. Ahora han logrado también liberar a Simeón, tienen a Simeón con él. Simeón había estado en la cárcel mientras que ellos habían regresado a Canaán a llevar la primera bolsas o costales de alimento. Y habían dejado a Simeón allí preso. Han logrado rescatar a Simeón, que estaba prisionero, y también han logrado demostrar que no eran espías. Y además de esto, han logrado traer con ellos o tener con ellos a Benjamín. Algo que les producía a ellos temor, porque algo que no quería Jacob, que era que Benjamín llegase a quedar allí en Egipto. Casi no los deja ir, de la manera que Judá tiene que interceder y decir que si algo le pasaba a Benjamín, tendría que ser con él también, con Judá.
Y esto es lo que hasta aquí en este primer versículo se ha logrado. Han hecho todas estas cosas. Han logrado el alimento, han logrado tener a Simeón, han logrado demostrar que no son cómplices y han logrado permanecer con Benjamín allí. Pero ahora José tiene un plan. ¿Para qué? Para probar a este grupo de hermanos. A todos en general. Si realmente aman a Benjamín, si hay un verdadero amor familiar o simplemente siguen siendo parte de una familia que piensan en sí mismos, cada uno en sí mismo. Eso es lo que hay parte de este plan allí. Si hay en ellos y se encuentran que están ensimismados, o si aún en ellos hay egocentrismo, o si en verdad aman a su hermano. Esta es la parte de la prueba que José está creando. José está maquinando, José ya llevó y empezó a colocar en marcha una prueba. Y el versículo 2 nos dice lo siguiente: y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el mayordomo? Y él hizo como dijo José. Pero adicional del dinero en el costal, especificó mandar colocar algo más. No solamente el mayordomo tenía que llenar los costales de alimento, colocar dinero sobre las bocas de ellos y cerrar las bolsas, sino que además hay algo adicional que va en esa vez, que no fue en la vez pasada. ¿Qué va además allí? La copa de plata. Una copa especial, era una copa valiosa, no era cualquier copa, no era la copa rota. Era una copa de plata, una buena copa. Era la del primer ministro, o sea, la de José, que aún no se sabe. Y en esa copa él bebía delante de más gobernadores o delante de más que eran principales. Así que esa copa de plata tenía un valor. Por eso José la va a usar allí. ¿Sí? Además de que tiene un valor en el sentido gubernamental o en las posiciones en las que ellos se encontraban, era de plata, así que también era valiosa. Y José la usaba de esta manera para beber y en las reuniones con otros hombres de importancia. Pero ¿qué hace José? La manda a colocar en un costal y la manda a colocar en un costal específico. No fue al azar, no le dijo al mayordomo, ven y tírala o métela o introdúcela en cualquiera de los costales. No, el versículo 2 nos dice, en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo, y él hizo como dijo José. Este es el plan, esta es la estrategia, que los demás hermanos desconocen, todos desconocen. Los 10 hermanos desconocen este plan. Solamente lo sabe José y lo sabe el mayordomo. Versículo 3. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Los hermanos salen de Egipto satisfechos, tienen el alimento, tienen a todos sus hermanos juntos, han logrado lo que querían, ¿sí? Por lo cual habían ido, están con su hermano Simeón, ya está libre, Benjamín lo tienen, una vez más lo dije, regresen con él, está sano y salvo, van de regreso hacia el norte de Canaán. Recordemos que Egipto está al sur, Canaán está al norte, tienen que caminar cerca de 405 kilómetros, una distancia que se demoraba, ¿cuánto, mis hermanos? 3 semanas. 3 semanas duraba esto a lomo de mula o de camello. Y ahí están entonces, están regresando hacia el norte de Canaán, en donde está su padre Jacob en medio de una hambruna. Así que Jacob los está esperando, porque allá hay hambre. Y este viaje, ¿cuánto demoraba entonces? 3 semanas. Versículo 4. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles,
¿Por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? Aquí podemos ver cómo el plan continúa. La estrategia sigue en camino. El mayordomo, ¿qué debía hacer? Alcanzarlos. Y aquí hay varios imperativos. Miren, hay que alcanzarlos. Eso es lo que le dice José. Alcánzalos, ¿sí? Y diles. Pero además encontramos imperativos de este. José le dice a su mayordomo, levántate, le dice, sigue, le sigue, alcánzalos y le dice, diles. 4 imperativos ahí que debía hacer el mayordomo, a los cuales el mayordomo hizo a pie de letra. Tal y como le dijo, tal y cual lo hizo. El mayordomo llegó y tenía que llegar con un propósito. Parte del plan. ¿Cuál era el propósito del mayordomo? Llegar a donde estaban los hermanos y acusarlos de que algo estaba mal. Acusarlos de algo que ellos mismos ignoraban, porque en su propia mente, en su propia conciencia, para ellos mismos no todo estaba y todo marchaba bien. ¿Cuáles son las 2 preguntas que les hace? A las cuales el mayordomo, por medio de ellas, los está acusando. ¿Por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? Esta falta de la cual estaban siendo acusados estos hermanos era grave en gran manera, porque esto era producto o como resultado les podría dar la muerte. La muerte les daba esto. Así que ese plan es bastante fuerte, ¿no? Y vaya a ellos que están siendo acusados aquí. ¿Qué podría pasar por sus mentes? Al sentir que eran culpables y que aquel que robaba a un gobernante o a un primer ministro era digno de ser muerto, le costaría la vida. Y algunos podrían pensar, hasta donde hemos leído, ¿cómo es posible José hacer esto? José está abusando de su cargo, ¿verdad? Algunos podrían pensar eso. ¿Cómo José va a hacer una estrategia? ¿Cómo José va a usar de su posición y de su autoridad para atormentar a sus hermanos de esa manera? Algunos podrían pensar esto. ¿Sí? Eso es venganza de José por lo que ellos le hicieron tiempo atrás. O algunos podrían pensarlo. Pero lo que se ha demostrado y se demuestra a través de esto es que el carácter de José no es así. Entonces derriba ese argumento. El pensar que José está abusando de su autoridad y de su posición para dañar a sus hermanos es completamente erróneo. Porque José nos ha demostrado a través de los capítulos y donde hemos leído de él, que él no tiene un carácter para hacer tal cosa. Él no está aquí vengándose. José no se está vengando aquí. No es así. Él está siendo guiado por la mano de Dios. Noten aquí bien. Él está siendo guiado por la mano de Dios para escudriñar el corazón de ¿quiénes? De los hermanos. Para escudriñar la mente de los hermanos. Aunque Dios lo sabe todo. Pero José está como instrumento, como mano de Dios para lograr esto, para colocar a prueba los corazones de sus hermanos y ver qué es evidencia que hay dentro de ellos y para traerlos a un verdadero arrepentimiento. Esa es la actitud de José. Es por eso que José está actuando de esta manera. No es un abuso de confianza, no es un abuso de posición, ni tampoco es un abuso de su autoridad y el lugar donde él está. Versículo 5, para terminar nuestra primera parte. ¿No es esta en la que bebe mi Señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. ¿De qué está hablando el mayordomo? De la copa, de esa copa de plata. Pero aquí hay algo que nos llama la atención, no sé si se fijaron ustedes. José adivinando en la copa en la cual él adivina
Nos pone a pensar, ¿no? Si José no tiene el carácter como lo dijimos antes, pues tampoco tiene un espíritu de adivinación, ni utilizará nada de adivinación para esto. Recordemos que José lo que tiene en mente es estar sin ser descubrido delante de sus hermanos. Para ellos, ¿él quién es? Un egipcio. Un egipcio. Y los egipcios tenían como costumbre tomar una copa en la cual vertían agua, gotas de aceite. Algunos, aparte de la historia, dicen que tal vez viruta o boronas de oro, y empezaban a girar la copa, y de esta manera ellos podían tener la guianza o la voluntad de los dioses a los cuales ellos seguían. Egipto tenía varios dioses, y como tenían varios dioses, tenían que buscar la voluntad de esos varios dioses. ¿Cómo la iban a buscar? Tomando la copa, virtiendo agua, colocando aceite, y el aceite y el agua no se unen, entonces formaban unas figuras o unos movimientos específicos que ellos iban a comenzar a mirar cuál sería la voluntad de Dios. Por eso se menciona aquí la copa en la cual él adivina. Esto es parte de la cultura, y de esta manera tenemos que entender que el plan de José es mantenerse en secreto de sus hermanos, que no sepan que es él. Vertían agua, vertían vino, y con el movimiento de esta manera generaban y sabían la voluntad de Dios. Y debemos tener aquí cuidado con esto, porque José no estaba usando esa práctica. José no usa la práctica de la adivinación, ni lo ha dicho en capítulos anteriores donde él ha estado como personaje, ni lo dirá más adelante. Es parte de la cultura egipcia. ¿Sí? Lo que sí quiere José a través de esto es colocar en la mente de sus hermanos es algo especial, que él puede detectar y que él puede conocer lo que hay en el corazón del hombre. Eso es lo que quiere también dar a entender José al decirle en la copa en la cual él adivina, de que nada está encubierto delante de José. De esta manera él también quiere demostrar esto. No hay un corazón que tenga un secreto delante de José. Esa copa y esas palabras que se dicen ahí están colocando en la mente de los hermanos de que no hay nada encubierto delante de José, de que él lo puede saber todo, porque los dioses lo mostraban por medio de esa copa. Alguien dijo lo siguiente, que José con esta copa de adivinación puede leer como un libro abierto y puede ver a través de ti. Él puede ver los pecados secretos que hay en tu vida y en tu corazón. Eso está dando a entender a sus hermanos por medio de ese mensaje. Y esto es importante porque por más de 20 años y exactamente 22 años, ellos tenían un secreto y un pecado oculto. Comenzamos a ver la figura. Hay un pecado oculto en los hermanos de José, los cuales la copa va a ser un instrumento para revelar. Y no como tal la práctica. Tengan en cuenta la copa de plata. No lo que se practicaba con ella, sino la copa de plata. Y comienza entonces y continúa el plan. Y la acusación que hace el mayordomo es grave. Habéis hecho mal en lo que hiciste. Les está diciendo de otra manera, ustedes son ladrones. Esto es grave, porque lo han hecho no ante cualquier persona, sino ante el primer ministro, a quien le han robado. Primer ministro, segundo después del faraón. Imagínense, no era cualquier hombre a quien robaban. Según la estrategia, según la prueba, porque también seamos conscientes de que ellos son inocentes de lo que está pasando. Debemos de tener presente que esto es parte del plan de José, y que Benjamín no ha tomado ni ha robado la copa,
Se la han colocado allí. Él es inocente. Pero es el plan de José, vuelvo y digo, para saber qué hay en el corazón de sus hermanos. En cada uno de ellos. ¿Qué hay en ellos verdaderamente? Y que allí se encuentra un pecado, como lo dije, que ha estado cubierto por mucho tiempo. Ahora, implicación para nosotros. Una implicación para nosotros. ¿No sucede con nosotros que algunas circunstancias que Dios permite en la vida, las usa Él para mirar y para que salga en evidencia qué hay en nuestros corazones? No porque Él lo ignore, no, sino porque es necesario que se evidencie delante de nosotros para que nosotros lo podamos ver, tener presente. A veces Dios permite circunstancias que nos llevan a que observemos y a que sobresalga de nosotros lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Pecados a los cuales nosotros o con los cuales no hemos tratado de raíz. Pecados con los cuales están ahí y no los hemos tratado como deben ser. Y Dios tiene que, por medio de esas circunstancias, usarlas para que broten y las podamos tener y podamos confesar nuestro pecado y no seguirlo encubriendo como lo hicieron estos hombres por más de 20 años, 22 exactamente. Y la pregunta sería, ¿cómo se encuentra su corazón en esta mañana? Muchos creen que porque son cristianos y Cristo los salvó, su corazón está bien. Pero hay celos, hay orgullo, hay egoísmo con un hermano, con una hermana de la iglesia, con su familia, con un ser querido. Y son cosas que el Señor permite que pase para que afloren y ese corazón que usted en su carnalidad y en su humanidad ve como sano, también vea que está enfermo y necesita de la intervención divina de Dios allí. Y pueden haber, y puedo estar delante de corazones que tienen muchas cosas por tratar con Dios. Y Dios usa las circunstancias. Eso que te molesta, eso que te molestó en tal momento, a tal hora, es una circunstancia para que en la cual Dios te dirige, para que tomes tu corazón y comiences a trabajar en él. A Dios no le sirve que tú estés como hermano de alguien juzgándole por sus acciones, que tampoco es prohibido juzgar. A Dios no le sirve eso. A Dios, y para Dios es más valioso que cada uno de nosotros, con una conciencia clara, tomemos nuestro corazón y empecemos a trabajar en él. ¿De qué nos sirve juzgar a los demás si nuestro corazón está igual o peor? ¿Sí? Y es eso lo que quiere mostrar. Pruebas, circunstancias. Y quiero contar un breve testimonio. En cierta ocasión, yo estaba en una empresa y me dieron a cargo pagar las nóminas de la empresa, de esa Comienzo a pagar la nómina. Comienzo a llamar a cada uno, mire, llame a Julano para pagarle lo que había hecho en su semana. Y de repente pago toda la nómina y sobran 200,000 pesos. 200,000 pesos que en el momento en el que yo estaba me eran necesarios. Yo estaba mal económicamente. Tenía que suplir para pañales y para leche de mi hijo, lo cual mi esposa sí era muy puntual y para qué, muy responsable. ¿Sí? Así fue, ¿no, amor? Con el permiso de ella. Y claro, era un momento difícil. Había necesidad en mi hogar. Había necesidad en mí y en mi cartera. Y sobran 200,000 pesos, los cuales los tengo aquí. Ya había pagado todo. Quedo completamente solo en la oficina donde estaba, en la cual mi jefe me había encargado hacer esta tarea. Y comienza el enemigo a atacar. Cójalos, sobraron. ¿Qué está de más? ¿Quién lo ve? Nadie se va a dar cuenta. Nadie sabe. Y yo cogía y los miraba y los contaba y volvía, los dejaba. Volvía, los cogía y empezó a trabajar.
a trabajar. Un corazón con la verdad de Dios. Fue tanto el ataque y cójalos, no los coja, tómenlo. Cogí, cerré ese cuaderno y salí rápidamente. Estaba recién convertido. Y fue la manera donde se quería probar qué había en mi corazón. Después llego el siguiente, eso fue un sábado, llego el lunes a comenzar labores y le digo a la persona que me ha ayudado a ingresar a esa empresa y le digo, imagínese que pasó esto y esto y sobre este dinero. Me dijo, mijo, le voy a decir la verdad. Mi hermano puso ese dinero ahí a propósito para probar si usted lo cogía. Pruebas. Circunstancias que nos llevan a ver verdaderamente qué hay en el corazón. Y si somos cristianos, tiene que evidenciarse qué hay dentro del corazón. No aquí, porque los labios como el papel lo aguantan todo, pero el corazón es importante. Santiago 1:2 al 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Segunda parte, la defensa y el hallazgo. Hemos visto el plan del 1 al 5, ahora vamos a ver la defensa y el hallazgo, versículos del 6 al 13. Y dice el versículo 6, cuando Él los alcanzó, les dijo estas palabras. ¿Qué palabra les dijo? Las mismas que le había mandado a decir José. ¿Cuánto asombro pudo haber hallado en estos hombres en sus corazones, en sus vidas, en sus mentes, al ver cómo este mayordomo los acusaba y ellos siendo inocentes? Ellos estarían sorprendidos por tal acusación la cual les estaba haciendo el mayordomo. Versículo 7. Y ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Ellos tienen la seguridad de que no han hecho nada. Ellos tienen la certeza absoluta de que son inocentes. Y esto a su vez demuestra la confianza que había en cada uno de ellos. Porque cada uno de ellos podía decir, ninguno lo cogió. No hay un culpable aquí. Ellos estaban asombrados. Porque también había confianza entre ellos y sabían que ninguno de ellos iban a actuar de esta manera. ¿Sí? Ninguno había de por qué tomar esa copa. Versículo 8. Ahora vamos y seguimos viendo esto, ¿no? Seguimos viendo esta parte, la defensa y el hallazgo. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales. Te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar la casa de tu señor plata ni oro? Ellos a su vez y por medio de esto están demostrando que son honrados, que no han hecho tal cosa. Y aquí está la defensa de sus hermanos en ese versículo 8, porque ellos están diciendo, ¿cómo vamos a tomar dinero si hemos venido con el propósito de comprar alimento y también hemos traído el dinero que antes habíamos encontrado en los costales cuando volvieron a Canaán, cuando uno por el camino alimentó a su burro, a su animal, y le dio y encontró plata? Ellos siguieron su camino a Canaán, están delante del Padre, abren sus costales todos y ven el dinero ahí. ¿Qué les dice Jacob? Ve y devuelvan el dinero, no sea que piensen que ustedes son ladrones, que ustedes lo tomaron. Y esa es la defensa que están dando ellos aquí. Ellos se están defendiendo de ese primer momento y les están diciendo, ¿qué caso tiene si venimos a traer el dinero que encontramos? ¿Cómo vamos a devolvernos robando dinero? Y es lógico, ¿no? Esa defensa es bastante lógica. Así que el argumento de defensa es que ellos habían viajado por más de 405 kilómetros aproximadamente por 3 semanas para devolver ese dinero. ¿Y qué lógica habría volver a tomarlo? No había ninguna lógica. Bien, nos ha hecho, dice el pasaje. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Él ha sido amable,
nos ha matado una vaca, una res. Ha sido generoso, nos ha dado comida, nos ha hospedado y nos ha despedido, nos ha dado alimento. ¿Cómo iremos a robarle? Es parte de la defensa. Hay detrás de esos signos de preguntas que hay. ¿Cómo pues habíamos de hurtar casa de tu Señor plata ni oro? Versículo 9 dice: aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. No se dice quién de los hermanos está hablando aquí, pero lo cierto es que están apelando a que ellos son inocentes, pero también se están comprometiendo mucho. El que está hablando aquí, el que está siendo vocero de estos hermanos, está hablando y se está comprometiendo demasiado. Porque ha dicho: aquel de tus siervos en quien fuere hallado la copa, que muera. Es decir, él, el que está hablando, estaba seguro de que ninguno la había cogido. Como en un momento, Jacob, recuerdo, delante de Labán, cuando Labán dice que se perdieron sus terafines, sus dioses, Labán hace el reclamo a Jacob y Jacob dice: a quien en quien halles esos dioses, que muera. ¿Y quién era? Raquel. Ahora aquí ellos están diciendo esto en señal, o era una manera de decir que estamos seguros que ninguno de nosotros tomamos esa copa o ese dinero. Eso es lo que están diciendo acá. Y es que está diciendo morir. Y aún dice algo más: aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Esto implicaba dejar sus esposas, dejar sus hijos, dejar sus padres y dejar su tierra natal. Eso implicaba siervos, ser esclavos. Versículo 10. ¿Qué responde el mayordomo a tal propuesta que entonces hacen los hermanos? Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. ¿Qué hace entonces el mayordomo? El mayordomo toma la propuesta, ¿verdad?, de los hermanos, pero rebaja y no toma en cuenta cuando ellos dicen que muera. Solamente toma una parte el mayordomo: que sean quienes, mis siervos. Que sea el siervo. Lo demás lo deja a un lado. Es decir, que al tomar al culpable, él quedaría como siervo y ellos quedarían como libres. Los restantes, que serían 9. Versículo 11. Ellos entonces se dieron prisa y, derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Yo me imagino con la confianza que ellos hacen esto. No, somos inocentes. Voltean el bulto, ábrenlo, ¿y qué encuentran? La evidencia, el dinero y la copa. ¿Cuál sería la reacción de estos hombres? Versículo 12. Y buscó desde el mayor comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces imagínense, Rubén, Judá, uno por uno abriendo los costales, y llega al último, al más pequeño, al menor, que era Benjamín, y es allí donde encuentra la copa. ¿Cuál sería la sorpresa de estos hombres? Recordemos que esta prueba es una prueba que viene de José y es una estrategia, y el mayordomo sabe quién tenía la copa. ¿Por qué no fue primero donde Benjamín? ¿Por qué no fue primero donde sabían quién la había colocado? Porque aquí Dios, o bueno, la prueba, José, el mayordomo, están permitiendo que la conciencia haga su labor, que el corazón haga su labor. Y es en el último. ¿Y qué pecado había años atrás? Había un pecado años atrás, y fue el último donde se encontró la copa. Allí está la evidencia, pero Benjamín no tenía idea de que eso estaba en su costal. Esto tuvo que haber sido devastador para sus hermanos. Versículo 13. Entonces ellos rasgaron sus vestidos
y cargó cada uno su asno y volvieron a su ciudad. ¿Qué es esto de que rasgaron sus vestidos? Esto de que rasgaron sus vestidos es una expresión de dolor y de humillación, de angustia y de gran tristeza. Esto fue lo que sintieron ¿quiénes? Los hermanos de José. Al ver en Benjamín esto, rasgaron sus ropas porque sus corazones estaban siendo destrozados. Esto es una expresión externa, rasgar los vestidos, de una realidad interna del corazón. Cuando vemos a alguien que rasga sus vestidos es porque dentro de ella hay un corazón completamente herido. Están destrozados, pensarían en el dolor causado a su padre y a sus hermanos al ver que ahora Benjamín tenía que quedarse. Esa fue la propuesta, ¿no? Imagínense, Jacob casi no lo deja salir y ahora tiene que quedarse Benjamín. Y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Y aquí quiero un momento. Era la oportunidad de que ellos se fueran libres. Ya tienen al culpable, ¿no era verdad? Era la oportunidad de que se fueran. La oportunidad de librarse de un hermano preferido como lo fue José en su momento, pero que ahora era Benjamín. Era la oportunidad de librarse de Benjamín, de ese hijo o de ese hermano preferido, como lo hicieron 22 años atrás con José. Los hermanos podían dudar de Benjamín y de su inocencia y abandonarlo, y esto hubiera ayudado a dañar la imagen de Benjamín delante de su papá. Pero ¿saben qué hacen ellos? Ya no son los mismos. Ya no son los mismos que abandonan a José en el hoyo, en la cisterna. Toman sus costales y regresan con sus animales a la ciudad, y ellos acompañan al culpable, que era ¿quién? Benjamín. Recordemos que es un plan. No se fueron. Esto que está pasando es una evidencia que en sus corazones ha habido un proceso. Un proceso. Dios está examinando los corazones de estos hombres a través de la prueba. Los que anteriormente consentían asesinar en su corazón a su hermano José parecen haber cambiado. Los que habían dejado abandonado a José en la cisterna parecen haber cambiado, no están dispuestos a dejar solo a Benjamín. Aquellos que vendieron a José por plata no van a aceptar que sea apartado Benjamín de ellos. Y aplicación para nosotros. ¿Cuántas veces tal vez Dios tiene que por medio de la prueba aplastarnos, quebrantarnos, hacernos llorar, hacernos humillar, ¿verdad? Para que examinemos nuestros corazones, para que comencemos un proceso en Él, no para que miremos a los que nos hicieron el daño, sino para que comencemos nosotros a tratar con nuestro corazón. Hermanos, hermanas, para eso están esas pruebas, para mirar nuestro corazón verdaderamente qué hay en él, qué se evidencia verdaderamente en nuestro corazón. Es bonito levantar las manos, es bonito cantar, es bonito tocar un instrumento, es bonito leer la Biblia en voz alta, de pie, delante de la iglesia, pero es más hermoso y glorioso tratar con un corazón humillado y quebrantado delante de Dios. Y es que a veces nos preocupamos tanto por nosotros mismos que nos hacemos insensibles y no nos preocupamos por tratar con nuestro propio corazón. Pero aquí el corazón de ellos comienza a mudar. ¿Alguno hubiera esperado esto de los hermanos? Yo me imaginaba, y mientras que iba leyendo, a veces hay pasajes que uno hay que leer como si nunca los hubiera leído, sin apresurarse ni llegar al final. Y yo dije, de ser de ellos se hubieran ido, pero no se fueron. Esto demuestra un cambio significativo, una vez más digo, en su corazón y en la actitud de cada uno de los hermanos de José. Tercera parte, la rendición de Judá y sus hermanos. Versículo 14.
Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. ¡Wow! ¿Cómo así? Claro, José tenía que estar, ¿no es que era un plan? José tenía que esperar que regresaran. Por eso José está aún en la casa, los está esperando, y ellos llegan, y cuando llegan, ¿qué hacen? Se postran, se rinden delante de él. Y quiero que noten algo, no sé si lo notaron, que se nombra a uno de los hermanos, a Judá. Moisés, que es el narrador de esta historia, de este libro, quiere que nos enfoquemos en Judá, porque Judá ahora es el que va a ser el portavoz de los hermanos. Judá es el que ha tomado el liderazgo. Rubén lo ha perdido por acostarse con la concubina de su padre. Rubén ha perdido eso. Ahora, ¿quién está al frente? Judá. Y Moisés nos pone el foco ahí en él, porque él había comenzado a actuar como líder, como portavoz, ya lo dije. Y ahora, ¿qué hacen? Dice ahí mismo en el 14, llegaron a casa de José, es decir, José los estaba esperando. Al llegar ante él se rinden, se humillan ante él, es decir, no atreven a mirarlo a los ojos. Se sienten culpables, pero no han señalado ni han juzgado a quién, a Benjamín. De otros hermanos le hubieran dicho, sí, ve, por su culpa. Otra vez, no. Ellos son conscientes, ellos saben que ninguno de ellos tomó esto por su propio criterio. Es decir, no se atreven a mirar al primer ministro, y esta señal de rendición no es otra cosa que decir, estamos a tu merced o a su merced. Puede decretar o ordenar lo que usted bien desea hacer con nosotros, y estaremos dispuestos a hacerlo. Eso es lo que es humillarse o rendirse ante Él. Y esto es lo que debe suceder cuando Dios quebranta nuestro corazón. Cuando Dios quebranta nuestro corazón, no debemos tardar nosotros en caer de rodillas y humillarnos delante de Él para decirle, haz como tú quieras, no como yo quiero. Versículo 15. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? José los acusa, pero a su vez permite que ellos puedan también justificarse. Porque hay dos preguntas. No les está señalando sin oportunidad de que se defiendan. Los está señalando, les está haciendo la pregunta, pero les está generando un medio de justificación. Díganlo por qué. ¿Por qué lo han hecho? Y una vez más, ¿no sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Una vez más, adivinar. O sea, que José adivinaba. No adivinaba José. José no era un hombre de estas prácticas, como lo dije anteriormente. Esta práctica era de los egipcios, y los hermanos estaban supuestamente delante de un egipcio. Lo que quiere darles a entender una vez más a sus hermanos es que por medio de la adivinación, cualquier respuesta que le dieran, él sabría si era verdad o era mentira. En otras palabras, les está diciendo, respóndanme, que yo lo sé todo. Interesante, ¿no? Nada puede quedar encubierto para él, porque los dioses se lo iban a revelar, supuestamente. Recordemos que es un plan y José está disfrazado. Además, primero, José usa esto porque también él no quiere aún ser descubierto, y esto es parte de la cultura egipcia. Segundo, y es importante, esta mención es a propósito porque quiere colocar en sus manos la idea de que Dios lo conoce todo, como lo quiere colocar hoy en nosotros. El pecado escondido en la tierra es un escándalo en el cielo. Hay algo dentro de ellos que está produciendo temor, que está colocando miedo. Hay evidencias de lo que está sucediendo. La conciencia de ellos comienza a agitarse.
La conciencia comienza a atacar y ya hemos visto cómo se ha colocado a examen el corazón, viendo verdaderamente qué hay en ellos. Ahora nos queda mirar la conciencia. Y Thomas Watson dijo lo siguiente: con la demora del arrepentimiento, el pecado se fortalece y el corazón se endurece. Mientras más tiempo el hielo se congela, más difícil resulta romperlo. Y eso pasa con una conciencia cauterizada. Eso pasa con un corazón que consiente el pecado sin importar y sin tratarlo. ¿Qué va a pasar? Va a ser tan duro como el hielo que va a ser difícil romperlo. Por eso debemos tratar con nuestro corazón y con nuestra conciencia. Todo esto está pasando porque hay algo pendiente por confesar. 20 años, 22 años enfriándose un pecado. ¿Cuál? La venta y el daño que le hicieron a José. Cuarto y último punto, la evidencia. Versículos del 16 al 17. Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Quién es el portavoz? Qué hermosa historia, ¿no? ¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dos cosas hay aquí. Judá es el portavoz. Judá era inocente, no tenía por qué hablar, ni tenía por qué estar ahí porque ya tenían al culpable. La copa fue hallada en el costal de Benjamín, no en el de Judá. Y él se considera ahora culpable junto a quién. Porque note el plural como lo mencionan aquí. ¿Qué diremos a mi Señor? No está diciendo Benjamín qué va a decirle al Señor. Responda. Usted fue el culpable, así le dicen algunos a algunas y algunas a algunos. Eso es culpa suya, mire a ver, solucione, es su problema. No, aquí él se involucra con ellos. Segundo, por las palabras dichas por José, en el versículo anterior, Judá y sus hermanos recuerdan los pecados pasados y les hace remover sus conciencias. Y ellos tienen un pecado guardado, un pecado que no ha sido confesado, un pecado que no ha sido tratado. Y este pecado trae consecuencias. No piense que porque quedó atrás 20 años atrás, 15 años atrás, ese pecado no puede estar trayendo consecuencias en su vida hoy. Puede estar trayendo consecuencias. ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Preguntas retóricas. ¿Cuál es la respuesta? Con nada. No. Si todos nuestros pecados están expuestos o salidos a la luz, ¿qué podremos decir nosotros? Si yo los dijera hoy delante de ustedes mis pecados, ¿qué tendría yo que decir? Nada. Aceptarlo. Por eso Marcos 4:22 dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que haya de salir a la luz. Y debemos de temerle a esto, porque esto es real. No puedo esconder un pecado. Saldrá a la luz en algún momento. Y todo comenzó tratándose de una copa de plata. Les dije que recordaran la copa. Todo comenzó por una copa de plata y miren a dónde vamos. Y ahora ese pecado, esa copa de plata está lidiando con un pecado de hace 20 años. Eso es lo que está mostrándonos allí. Algunos consejeros, ¿qué nos podrían decir en esta mañana? Personas que aconsejan hoy: eso es un pecado de hace años, tranquila, confiéselo y ya. Eso no le ponga cuidado, vaya y busque de Dios, ore y ya, haga de cuenta que no pecó. No es así que se trata con un pecado. El pecado se debe tratar de raíz y se debe trabajar con él y se debe mortificar ese pecado. Un consejero actual diría eso: tranquila, vaya, olvídalo. Hace 20 años eso ya pasó. ¿Quién va a recordar que ustedes vendieron a su hermano? No, no es así con Dios. No es así con Dios. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Noten el plural de los siervos. Todos están bajo la misma condición de pecado, porque todos participaron del pecado. ¿Cuál? ¿De la copa? No, ¿de cuál?
de haber vendido a José. Por eso el plural, porque todos están ahí trabajando en esto. Y están acordándose en que todos estaban mientras él gritaba. Y todos comían mientras él gritaba, ayúdenme. Eso es lo que está diciendo. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Judá es consciente que todos han pecado, en sus conciencias está, todos juntos pecaron contra José y que merecen ser llamados esclavos, que era perder sus esposas, perder sus hijos, perder a sus padres y perder su lugar de morada. Su conciencia les está acusando. Está sensible a lo que es correcto y a lo que no lo está, que es pasar por alto el pecado, y las consecuencias han llegado. Ellos han pasado por alto esto. Es importante entonces pensar que en nuestra conciencia y tenerla es importante, y debemos agradecerle a Dios por ella, porque ella es la que nos hace ir de rodillas y decir: Señor, yo recuerdo que en tal fecha pequé. Y me acuerdo de tal pecado. Tal vez no te acordaste de él cuando te estabas arrepintiendo, pero ahora después con el tiempo te acuerdas de ese pecado. Y pudiéramos mucho levantar la mano si ayer, antier, hace un año no me acordé de un pecado de hace 15, 20 años y no tuve que confesarlo. Es por eso que pensar en nuestra conciencia es importante y no caminar mucho tiempo en desobediencia, porque esto la afecta y la vuelve insensible. Y ya no va a sentir la misma sensibilidad con que sentías antes cuando pecabas. Si yo tomo un pecado y no le hago caso a mi conciencia, ¿saben qué va a pasar? Eso es como cuando a usted le sale un callo. ¿Qué va a pasar? ¿Tendrá la misma sensibilidad? No la va a tener igual. Así pasa con la conciencia. Cuando practicamos un pecado, la conciencia se va endureciendo, insensibilizando, hasta el momento que no va a sentir nada. Y no le va a importar si se llevó a su familia, a sus hijos por delante, su casa, su hogar, su vida, su apariencia, no le va a importar nada, solo se va a deleitar en el pecado. Eso pasa. Por eso la conciencia es importante, y quiero ver cómo Pablo, por medio de la palabra, nos habla de la conciencia y nos dice constantemente la conciencia. Hechos 24:16 dice: por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Lo dice Pablo. Pablo se esfuerza por tener una conciencia limpia. ¿Nosotros nos esforzamos por esto? Deberíamos esforzarnos por tener una conciencia limpia, no cauterizada por el pecado, limpia. Romanos 2:15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y aquí los hermanos de José, ¿qué estaban siendo? Acusados ¿por quién? Por su conciencia. Cuán agradecidos, vuelvo y digo, debemos estar por la conciencia si hoy alguno está acusándolo en esta mañana. Y ese es mi deseo, mi hermano. Acusarle por medio de la conciencia de que hay un pecado por tratar en usted, sea hombre o sea mujer. Ese es mi propósito. Y ese es el propósito de la palabra, porque estoy predicando la palabra. Y eso es lo que está haciendo José. Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar, vaya texto, a quien tenemos que dar cuentas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Los ojos de Jehová están sobre todos. Y vemos la conciencia, pero también vemos que cada día estamos delante de la presencia de Dios. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Así que, mi hermano, porque te creas bueno, no creas que los ojos de Dios están encima, delante de ti, y van a juzgarte.
si estás pecando. Jeremías 16:17, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultan, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Salmo 33:13, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Hoy tengo temor de estar aquí como todos los domingos, porque antes que ustedes llegaran, y está aquí presente, está el Señor. Los ojos de Dios están aquí, y produce temor y temblor el estar aquí y predicar su palabra, porque no la predico a simplemente hombres. Dios está presente acá. Dios está aquí. De esta manera no hay lugar donde esconderse de Dios, y los hermanos de José están ante sus ojos y les están llevando a recordar su pasado y sus pecados sin tratar. Implicación para nosotros: nadie puede esconderse del omnividente cuando hoy necesitan, ¿cuántos hoy, necesitan la prueba de la copa de plata? La copa de plata era importante, porque la copa de plata iba a mostrar qué había en su conciencia y qué había en su corazón. Y tal vez algunos tendremos que necesitar de esa copa de plata. José está viendo que sus hermanos aman a Benjamín, aún han aceptado lo que pasó y no lo van a dejar solo para ellos, para la oportunidad de dejarlo, sino que al contrario, no lo dejan. Ellos están cambiando. Judá dice, nosotros. Judá dice, estamos todos o ninguno. Versículo 17 y termino. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, y vosotros id en paz a vuestro padre. José, en medio de su estrategia, ¿es injusto o justo? Es justo, porque él sabe que aunque es una estrategia y es una prueba, no va a pasar como lo estamos viendo. Pero José sabe que el culpable debe pagar, y ese es Benjamín, en quien es encontrada la culpa. Pero también encuentro una palabra que resalta aquí de este versículo. ¿Cuál será? Vosotros id en paz. ¿Por qué ahora sí podían ir en paz? Porque ellos han confesado y han visto el pecado que han cometido ellos. Recuerden que ellos han dicho en el versículo 16, ¿qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. ¿Qué estaba diciendo Judá? Dios ha visto nuestras conciencias y ha descubierto que hemos pecado contra un hermano. Hace 22 años lo hemos vendido y nos habíamos olvidado de él. Ahora eso es lo que está recordando Judá, sus hermanos, y por eso José les dice, vayan en paz a su padre. ¿Qué es lo único que nos puede colocar en paz con Dios? El Evangelio. ¿Qué es lo único que nos puede justificar delante de Dios? Jesucristo. Él es el único. Solamente por medio de la fe seremos justificados. Y es por eso que Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenéis paz para con Dios por medio de vuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera paz. Y con esto termino. Esa es la verdadera paz con la cual nosotros debemos regresar cada día a los pies de Dios. ¿Tienes paz en tu corazón? ¿O necesitas la copa de plata para poderla hallar? La paz estaba porque se confesaron. La paz la hubo porque su conciencia fue removida y la dejaron y la llevaron al Señor. Concluyo con dos preguntas. ¿Cómo está tu corazón? ¿Necesitas una prueba para trabajar en él? Segundo, ¿cómo está tu conciencia? Ella es importante porque o bien te defenderá o bien te hará culpable.
No busques ser probado por una copa o con una copa de plata. Ríndete antes de que todo esto pase. No te mires a tu propio criterio si andas o no en el Señor. Mírate por medio de la palabra, las demandas de Dios. Y de seguro, ahí sí podrás decir que eres un verdadero creyente. Solo el Señor nos ayudará a consentir y a cuidar y a llevar nuestra conciencia de la manera adecuada. Quiero decirles que separados de Cristo no tenemos paz en nuestro corazón. Y si alguno ha encontrado por medio de la copa de plata en esta mañana un pecado por solucionar, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesares vuestros pecados, nos serán perdonados. Él es fiel y justo, porque a eso vino Cristo, nacido de una virgen. Murió en una cruz. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó y hoy aquí le adoramos, porque está a la diestra del Padre y porque nos ha rendido y nos ha brindado salvación. A Él sea la gloria. Oremos en esta mañana.